Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y el subjefe de bancada de la UDI, el diputado Henry Leal, reconoció que están estudiando seriamente la posibilidad de acusar constitucionalmente a otros ministros de la Corte Suprema, en medio del estudio de un juicio político relacionado con este caso, ¿no? Contra el ministro Jean-Pierre Matus. La oposición menciona al ministro Sergio Muñoz, que es el presidente de la tercera sala del máximo tribunal del país. Actualmente la Comisión de Ética analiza posibles tráficos de influencias en su contra, acusarlo por eso. Gonzalo Holguín nos va a contar más. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Sí, nos estamos refiriendo a la cuerda política del Congreso Nacional y si efectivamente el Poder Legislativo se va a involucrar de lleno en una de las tantas aristas, una de las tantas como por ejemplo las que nos contaban ustedes. También está, por cierto, de qué manera ministros de la Corte Suprema pudieron estar involucrados en la trama de corrupción y de eventual tráfico de influencias de Juan Pablo o más bien de Luis Hermosilla. Específicamente nos referimos al ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Dicho sea de paso, durante esta semana en televisión se ha dado a conocer nuevos antecedentes en torno a el mismo reconocimiento de un mensaje de WhatsApp enviado desde el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, cuando todavía no era ministro en todo caso, a Luis Hermosilla, reconociendo que él no quería que se conociera que estaba de alguna forma participando en la defensa por la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Andrés Chadwick, porque al mismo tiempo estaba precisamente postulando ante la Corte Suprema en el Senado de la República, digo, para ser ministro de la Corte. En los mensajes revelados por Televisión decía: el tema es que por la misma razón que no puedo aparecer públicamente en la defensa de Andrés, se refiere a Andrés Chadwick, exministro del Interior, no me puedo involucrar en debates públicos que inevitablemente terminarán involucrando al ejército. También tiene que ver, por cierto, con la representación que ha tenido la comandancia de las Fuerzas Armadas en el pasado, el exministro, el ahora ministro, de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Y eso lo sigue complicando, sigue de alguna manera entregando a munición y antecedentes, en particular primero a Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara, diputado de C, que se está reuniendo constantemente con equipos jurídicos para analizar esta eventual acusación constitucional, que yo diría está más cerca de presentarse que de no presentarse, y al mismo tiempo recordar que esta misma semana, desde el Partido Socialista, algunos parlamentarios, específicamente Jaime Naranjo, lo dijo expresamente, están porque su equipo jurídico esta semana también haya comenzado el mismo estudio. Entonces, aquí empieza la pregunta de qué pasa con los apoyos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Unión Demócrata Independiente, que evidentemente ha sido un partido que ha estado muy salpicado por esto, por Felipe Ward, Andrés Chadwick ser militante de esa colectividad, y que pese a que durante la semana el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, había tomado distancia de apoyar una eventual acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, él había dicho: la tentación de, ante cualquier cosa, empezar a anunciar acusaciones constitucionales creo que ha llevado a Chile por el mal camino. Sin embargo, la UDI no ha descartado apoyar el nivel acusatorio. Como mencionamos con anterioridad, sabemos que Matus sería acusado luego de faltar a la verdad respecto de conversaciones con Luis Hermosilla y pagos recibidos de dineros eventualmente fraudulentos de la empresa Factop en la defensa de esta acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Hablamos con Henry Leal, él es subjefe de bancada de la bancada de diputadas y diputados de la UDI. Dijo que van a estudiar detenidamente esa opción, pero ojo, apuntó a la posibilidad de considerar acusaciones constitucionales contra otros ministros de la Corte, como por ejemplo Sergio Muñoz. Eso sí, reconoció que están esperando los avances en la acusación anunciada por el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, quien a lo largo de esta semana han apuntado que están llevando todavía este trabajo previo para posteriormente presentar el nivel acusatorio, lo que considera un estudio acabado de los antecedentes a disposición que a juicio del parlamentario dan cuenta de una falta de probidad del juez de la Corte Suprema. Con todo, Leal precisó que no es un tema que descarten, aunque puso énfasis en que en el caso de Muñoz está en la Comisión de Ética de la Corte Suprema siendo investigado y que este máximo tribunal debe dar señales claras. Lo escuchamos.
También nosotros hemos planteado que hay otros ministros que también han incurrido en eventuales tráfico de influencia. El ministro señor Muñoz, hay algunas denuncias, está en la Comisión de Ética siendo investigado. Es la Corte Suprema la que tiene que dar señales claras, pero yo creo que si va a ser una acusación herejía de dedo, que si hay más ministros, nosotros no nos descartamos a esa posibilidad y lo estamos estudiando seriamente. Bueno, Eric Aedo confirmó que desde la UDI le habían indicado otras opciones, esta idea de alguna forma acusar por paquete a más ministros de la Corte Suprema. Se ha hecho en todo caso en el pasado. Dejó en claro que para él eso tiene que ser por un camino separado, porque él está abocado exclusivamente a acusar, digamos, o a estudiar la acusación en contra del ministro Matus. Anteriormente Aedo había precisado que se están llevando a cabo conversaciones con las bancadas para cuando el documento esté terminado y reconoció que existe apoyo en el Partido Socialista, como el diputado Jaime Naranjo, y en la bancada independiente PPD. Hay un grupo de parlamentarios que eventualmente, ojo, podrían terminar convirtiéndose en firmantes, además de los parlamentarios de la bancada de la Democracia Cristiana. Consultado por si la presentación de la acusación de no contar con el respaldo necesario podría traer otras consecuencias, mencionó que de presentar el libelo será porque ha llegado a la convicción de que es necesario hacerlo, instando a los parlamentarios a enfrentar la corrupción. He también conversado con otras bancadas, nos han planteado esta idea de un paquete de acusaciones en contra de ministros de la Corte Suprema. Yo estoy enfocado en el ministro Matus. Si hay otros sectores políticos que le interesan avanzar en estudios de acusaciones sobre otros ministros, que lo hagan. Creo que tiene que haber una convicción de quienes quieren avanzar en estos temas, de hacerse cargo de lo que están diciendo. Marcos Ilavaca, diputado socialista, se desmarcó de sus propios colegas del PS, señalando que para él aún no es el momento de acusar a los ministros y que hay que esperar que se vayan conociendo más antecedentes. Si bien advierte que no se puede negar que en base a los antecedentes conocidos podría llegar a existir algún notable abandono de deberes, persiste en que se tienen que seguir esperando mayores detalles. Yo sería más cauto, esperaría todos los antecedentes que existen, evaluaría llevar adelante una acusación constitucional, cuestión que yo no niego. Podemos llegar a constituir, de acuerdo a los antecedentes que se han estado conociendo, que existe algún notable abandono de deberes, que existe en la comisión de algún tipo de ilícito por parte de algunos de los ministros de la Suprema. Es cuestión todavía de esperar mayores antecedentes para tener datos concretos. Por contraparte, la diputada independiente PPD, Camila Amusante, dijo que es razonable esperar, pero ojo, no lo suficiente como para que haya demasiados intereses comprometidos. Añadió que esta situación forma parte de una estrategia del abogado defensor de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla, de comprometer a diversas instituciones y dirigentes políticos que puedan enredar el proceso y que a ello termine favoreciendo a su hermano y representado. No puede ser apresurada la presentación de una acusación, pero tampoco podemos esperar demasiado para que hayan demasiados intereses comprometidos. Esta es parte de la estrategia de la defensa, comprometer a tanta institucionalidad, a tantos dirigentes políticos que puedan entrampar el proceso y que finalmente Hermosilla quede impune de todo esto. En tanto, en el Frente Amplio también se mantienen cautelosos, si bien es cierto que su jefe de bancada, Jaime Sáez, ha mencionado en reiteradas ocasiones que están a la espera de que la DC recabe mayores antecedentes. En estos días, su correligionario, el diputado Jorge Brito, se ha mostrado más cauto, recordando que le han pedido más al propio Poder Judicial que inicie un proceso sancionatorio en contra del ministro Matus. Y si bien Brito puntualiza que no descartan ninguna acción, acusa que la oposición ha trillado las acusaciones constitucionales, por lo que es de la idea de que sea el Poder Judicial el que destituya a Matus, lo que por cierto genera algún grado de debate o de discusión al interior de la tienda del Frente Amplio. El caso del ministro Sergio Muñoz, recordemos que ha sido mencionado por la Unión Demócrata Independiente como una suerte de ministro para agregar a este grupo de ministros de la Suprema que podrían ser acusados constitucionalmente. Está siendo revisado por la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Recordemos que él fue acusado de entregar información privilegiada en la compra de un departamento a su hija Graciela Muñoz, abogada y jueza de garantía. Katy, Tomás, aún estamos en un momento de estudio. Lo cierto es que toma fuerza el esfuerzo que está realizando el diputado Eric Aedo y después le agregamos este otro pelo a la sopa, que cuando él y cuando los parlamentarios interesados en acusar a Jean-Pierre Matus empezaron a conversar con diferentes bancadas, apareció esta propuesta, esta idea que está en la Unión Demócrata Independiente de que a lo mejor se podrían acusar incluso a más ministros, no solo a Jean-Pierre Matus, en lo que eventualmente durante el mes de octubre sería ya una ofensiva velada desde el Congreso Nacional en contra de ministros de la Suprema que se han visto salpicados por el denominado caso Audios Hermosilla. Katy, Tomás. ¿Se sabe por qué está tan interesado Eric Aedo Matus o no? Porque fue desde el día 1. ¿Pasa algo ahí o no?
Sí, la verdad es que desde el día 1 el diputado Aedo ha estado específicamente interesado en el caso de Jean-Pierre Matus Tomás, y yo también diría que yo sé que hay otros parlamentarios que le han planteado otros nombres de la Suprema, es que él desde un comienzo ha insistido en que es el único nombre en el que está interesado y que el esfuerzo que toma estudiar la acusación de un solo ministro es suficiente como para no seguir sumando más. Ahora, respecto de, si tú me preguntas si sabemos de alguna relación, de alguna rencilla, por ejemplo, un cortocircuito, alguna relación expresa que tenga el diputado contra Matus, de eso no conocemos. Quizás es algo que derechamente hay que preguntarle, pero lo cierto es que hasta el momento, de todos los ministros que podrían verse eventualmente involucrados, es el que más concita atención. Yo sé que también, hablando con el diputado Aedo, para él fue muy decidora, una entrevista que da Jean-Pierre Matus en CNN, una extensa entrevista que dio hace algunos días, de la que probablemente se ha comentado durante las últimas semanas, en donde él reconoce de alguna forma no haber incorporado en su registro de inhabilidades a Andrés Chadwick y a Luis Hermosilla, en donde también señala reconocer que efectivamente se había conversado con ellos, se había formado parte de alguna forma de la defensa del exministro del Interior Andrés Chadwick, esto pese a haberlo desmentido, y que eso de alguna manera incendió aún más la llama o la fundamentación o el sentido de que había argumentos suficientes para acusar al ministro Matus. Muchísimas gracias. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.